Bienvenidos, es tiempo de aprender de la palabra de Dios. Amén. Y bueno, hoy invitamos a mi hija, a Sarita, para que pueda compartir algo con nosotros, día de familia. Entonces, ven, hija, bienvenida. Ella hola, ¿cómo estás? Hola, ¿bien y tú? Muy bien, gracias. ¿Todos bien? Bien. Bien. Están como dormidos. Bien. Bien. También. Ella tiene el sello Salas. Pero tengo que... Muy bien, yo sé que Dios va a usar su corazón y lo que ella tiene, en su palabra, de la palabra de Dios en su corazón para desafiarnos en esta mañana. Entonces, bueno, quedamos en las manos del Señor a través de Sarita. Voy a orar. Señor, te doy gracias por la vida de Sarita, gracias por su corazón y estos 2 años que ha estado preparándose para servirte, pero también los otros años que ha estado preparándose en una casa para amarte y servirte. Yo la pongo delante de ti, Señor. Yo te pido que llenes su corazón y su boca de tu palabra, Señor, y de esa presencia dulce que siempre ha caracterizado tener ella de ti, Señor. Gracias por la fluidez, gracias, Señor, por, Señor, el denuedo, y gracias por usarle, Señor. No permitas que salga por su boca palabras que no son tuyas, Señor, sino que todo lo tuyo salga por ella. Gracias, Señor. La bendecimos, la rodeamos y recibimos tu palabra en el nombre de Jesús. Y todos dicen amén y amén. Bueno, si no, en la casa hablamos. Bueno, voy a orar rápidamente. Dios, gracias por estar aquí, gracias por el día de hoy. Te pido que nos permitas ser conscientes de tu presencia durante toda la prédica, durante todo el día, durante el resto de nuestras vidas. Déjanos ser conscientes de cuando nos hablas y que seas tú hablando el día de hoy. Amén. Listo. Bueno, hoy voy a empezar con una historia, porque es día de la familia, entonces les voy a contar una historia de mi familia. Ustedes probablemente sabrán que cuando yo era chiquita, pues de pronto han escuchado a mi papá contando que cuando Pipe no había nacido, yo estaba muy chiquita, ellos estaban en Bogotá todavía, nosotros éramos una familia como de escasos recursos. Entonces no teníamos cosas que la mayoría de gente tiene, o sea, cosas que para la gente eran como algo necesario, para nosotros era un lujo. Por ejemplo, nosotros no teníamos nevera. Entonces mi mamá para como cuidar que la carne no se fuera a dañar, la ponía en agua fría, bueno, no había nevera, en agua, y le echaba salecita y esperaba que no se dañara, cuando había carne, claro. Tampoco teníamos plancha, ni mesa de planchar, ni bueno, muchas cosas que para ustedes sería como, para algunas personas, oh, eso es necesario, para nosotros era un lujo. Pero es muy bonito porque en ese tiempo la familia entera empezó a conocer a Dios como un Dios bueno, como un Dios que provee, como un Dios que le importa por lo que nosotros pasamos. Entonces mis papás estaban orando por eso y un día dijeron, no, nosotros vamos a orar por la nevera, y oraron, y luego en la tarde fueron a un grupo que tenían una célula o algún tipo de grupo, yo no sé, yo estoy pequeña, eso me lo contaron ellos, la verdad. Y fueron al grupo y les dieron un regalo. Y adivinen qué era. No, no era la nevera, era la plancha. Con la mesa de planchar. Bueno, no, pero pues, bien. Muy felices, nos alegramos, gracias Dios. Fuimos a la casa, llegamos a la casa, mi hermanita mayor entró a la casa corriendo cuando escuchamos un grito. ¡Ah! ¡Tenemos nevera! Entonces, ¿qué? Tratamos de escuchar dónde ya estaba. Bueno, no, otra vez, yo estoy chiquita, yo estoy contando esto porque ellos me contaron, pero me voy a incluir ahí porque todavía, pues ya estaba en este mundo. Entonces fuimos al patio que era donde mi hermana estaba y efectivamente había una nevera gigante. Bueno, para mí era gigante en el tiempo. Una nevera grande con un moñito y una notita y decía, les amamos. Y la verdad hasta ahora no sabemos cómo pasó, no sabemos
quién la entró, no sabemos cómo la entraron, no sabemos nada. Hay algunas teorías por ahí de que de pronto los vecinos dejaron entrar, porque había una puertica que unía una casa con la otra. Entonces, al parecer, los vecinos dejaron entrar a las personas que pusieron la nevera ahí y la pusieron y luego se fueron. Pero honestamente, hasta hoy en día no tenemos ni idea de cómo fue que eso pasó. Pero sí sabemos que Dios es bueno, Dios provee. Dios es un Dios que le importa por lo que pasamos y nosotros conocimos un aspecto del carácter de Dios que antes no habíamos conocido. Entonces, ahora sí quiero empezar en Efesios capítulo 1. Abran sus Biblias. Casi se me olvida. Listo, Efesios capítulo 1 del 15 al 18. Levanten la mano cuando ya estén ahí. Listo. Entonces, 1:15. Por eso yo, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los santos, no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y revelación para que lo conozcan mejor. La primera vez que yo leí eso, el espíritu de sabiduría y revelación. Me gusta. El espíritu de sabiduría y revelación. Yo quiero eso. Yo cuando era chiquita, estaba en el colegio, era un poquito desordenada, pero ya no. Yo era un poquito desordenada, entonces en las materias que, se ríe mi mamá, en las materias que tenían orden, por ejemplo matemáticas, física, y bueno, todas esas yo que no era la mejor. Pero me iba muy bien en materias de conocimiento, como en filosofía, sociales, biología, español, me iba muy bien, porque a mí me encantaba leer y aprender y aprender y aprender. Desordenada, pero sabía. Imagínense que nos ponían a hacer muchos debates en filosofía. Y a mí me encantaba debatir. Y había un grupito de personas que todavía no conocían a Dios y todavía no eran como creyentes. Y yo era como, yo les quiero demostrar a ellos con amor que los cristianos somos bien sabios. Somos bien inteligentes, que somos, y que somos divertidos, porque a veces la gente cree como, cristiano, no, usted no hace nada, qué aburrido, no, ustedes son como no tan inteligentes. Y yo les voy a mostrar que somos muy inteligentes y que somos muy divertidos y todo eso. Entonces yo era, este versículo yo era, el espíritu de sabiduría y revelación. Cuando yo lo leí yo era, yo quiero eso porque quiero demostrarle al mundo que nosotros somos muy sabios. Y de hecho muchas personas piensan que esto se refiere a que me va a ayudar con los negocios, sabiduría para los negocios, sabiduría para demostrar algo, sabiduría, diferentes tipos de cosas. Dicen, ay sí, y la verdad es que sí, Dios nos da sabiduría para eso y Él nos da gracia, pero un día leí el versículo completo, porque es que lo había leído hasta la mitad, y dice, el 17, que les dé el espíritu de sabiduría y revelación para que lo conozcan mejor. Para que lo conozcan. Entonces no es para mostrarle a mis amiguitos de filosofía que los cristianos somos muy sabios. O no necesariamente en esta parte de la Biblia, el espíritu de sabiduría y revelación, para que me vaya muy bien en los negocios. Sí, Dios nos da sabiduría y nos va bien en los negocios porque Él nos da gracia. Pero Él habla de este espíritu de sabiduría y revelación para que lo conozcamos a Él. Entonces, ya tuve ahí como una revelación, como, tiene sentido, por fin leí todo el versículo, porque yo lo leí a medias, ya tiene como más sentido. Voy a pensar, pero yo ya conozco a Dios. Entonces, ese versículo no aplica. Yo nací en la iglesia prácticamente. Yo no sé si ustedes... Bueno, los que estaban en la anterior iglesia, nosotros teníamos una sillita, unas sillitas así, y cuando yo era chiquita ponía dos junticas y me acostaba ahí, y esa era mi cama, porque estaban ahí
2 servicios, o estaban las vigilias, o estaban, mejor dicho, ellos eran los primeros y los últimos. Entonces, pues yo aprovechaba y me dormía ahí. Entonces yo decía, no, yo conozco a Dios. Ese versículo es para la gente inconversa, para la gente que todavía no lo conoce. Y empecé a como a leer como el contexto de este versículo, como bueno, ¿quién está hablando? ¿A quién le están hablando? ¿Qué está pasando? Y me di cuenta que era Pablo que le estaba hablando, al parecer, a la gente de Éfeso. Y cuando leí un poquito más arriba, no en el 15, sino en el... Así no, en el 15 mismo, dice, por eso yo por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús, me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús. Y luego dice, voy a orar para que Dios les dé el espíritu de sabiduría y revelación para que conozcan a Dios. Pero si Pablo está diciendo que ellos tenían fe en Jesús, quiere decir que ellos ya conocían a Jesús. Pero entonces no tiene sentido porque él estaba orando a Dios para que ellos lo pudieran conocer, si ellos ya lo conocían. Entonces yo, no, esto es tan confuso, me confunde. Entonces leí un poquito más arriba, en el 13, y dice, en él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, lo creyeron, fueron marcados con el sello que el Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? Entonces, esta gente a la que Pablo le está hablando ya había tenido un encuentro con el Espíritu Santo y dice que eran salvos. Y luego más adelante dice que tenían fe en Jesucristo. Y luego más adelante dice, pero voy a orar para que conozcan a Dios. ¿Cómo así? Y yo era, no, yo me siento identificada con la gente de allá de Éfeso porque yo ya conozco a Dios, él porque está, no, yo no entiendo. Pero me di cuenta que no había leído todo el versículo otra vez. Entonces volvamos al 15. Al 17. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Ya. Me tomó mucho tiempo darme cuenta de que tengo que leer todo el versículo para entender. Mejor, o sea que ellos ya lo conocían a él, pero había más. Ellos ya conocían a Dios, ellos ya habían tenido un encuentro con el Espíritu Santo, pero había más. Un solo encuentro no es suficiente, siempre hay más. Entonces yo dije, pues bueno, yo ya he tenido encuentros con Dios, yo nací cristiana, pero cuando yo me di cuenta de todo esto, de que no leía los versículos completos, yo ya estaba en Estados Unidos en mi 2º año. Y aquí me di cuenta, yo aquí en Betel, es donde estoy, ya he tenido encuentros con el Espíritu Santo y el Dios de mis padres dejó de ser el Dios de mis padres y se convirtió en mi Dios. Pero aún así, aunque ya haya tenido un encuentro con Dios, hay más. Un encuentro no es suficiente. Entonces, les quiero invitar en esta es una historia de a ver cómo les explico. Yo hablo con Dios, yo tengo conversaciones con Dios y les voy a como dejar entrar en esa imagen de la conversación que yo tuve con Dios. Cuando yo leí esto completamente, por fin todo el versículo, yo le dije, bueno Dios, pero explícame bien cómo es eso. Entonces él me dijo, mira, ¿te acuerdas que antes de que tú fueras a Reading, que es donde estoy, tú sabías que era caliente? Y yo, sí. Y yo, sí. Yo me acuerdo porque yo antes de irme, yo investigué en Google qué comida había por ahí, qué transporte podía coger para la universidad, cómo era el clima, para saber la ropa que me iba a llevar, investigué todo eso y yo me acuerdo que yo busqué cómo era el clima y el clima, pues en Google decía que era muy caliente. Entonces yo, sí, Dios, yo me acuerdo que era muy caliente. Sí, yo me acuerdo que yo sabía. Y él, bueno, pero ¿te acuerdas que cuando llegaste, a pesar de que conocías que era caliente, conociste que era caliente de verdad? Y yo, sí. O sea, de verdad es muy caliente. Es California. Yo pensé que iba a ser, yo no sé, Estados Unidos, yo pensé que era, pues sí tienen estaciones, pero es muy caliente, es como la costa. Y yo soy rola. Pero
Pero igual aún así yo pensé, bueno, pero yo soy latina, a mí no me va a dar duro, pues es calientico, pero pues ok. No, era muy caliente, muy, muy caliente. Entonces yo, sí, entonces me di cuenta que yo conocía que Reading era caliente porque yo sabía, pero cuando fui conocí de verdad que Reading, o sea, conocí a otro nivel que Reading es caliente. Y luego Dios me dijo, ¿y qué pasaría si te quedas en verano? Y yo, porque yo los veranos estoy aquí en Colombia. Allá nunca estoy en verano. Si otoño y primavera es tan caliente, yo no me imagino verano. Allá la gente no se ve nadie afuera en verano. O sea, las personas están en las casas con aire acondicionado, en los carros con aire acondicionado, en los centros comerciales con aire acondicionado, porque es increíble, es un calor y es seco y la gente se quema y los gringuitos se ponen rojitos y bueno, es muy, muy, muy caliente. Entonces ahí Dios me decía, si tú te quedas ahí, vas a saber que es muy caliente. Entonces yo sabía que Reading era caliente, yo conocía que Reading era caliente porque yo lo puse en Google, pero luego conocí que Reading es caliente y conoceré que Reading es caliente si me quedo en verano. Y ahí me di cuenta, así es con Dios, sí, tienes razón. Hay cosas que yo conozco y yo sé porque mis papás me las han modelado y yo sé, pero hay otras cosas que yo sé porque han sido mi experiencia. Y hay cosas que voy a saber porque Dios es un Dios infinito y todavía me falta mucho por conocer. Y por eso es que es también divertido caminar siendo cristiana, porque uno nunca se aburre. Siempre hay mucho más que conocer. Siempre. Mis papás son los pastores, ellos todavía tienen mucho que conocer. Billy Graham, que ahorita murió, él también tenía que conocer y murió igual al cielo y sigue conociendo porque Dios es eterno. Y por eso es divertido, porque siempre estamos conociendo una parte de Dios que antes no conocíamos. Ok, bueno, ahora es que hablo muy rápido, entonces estoy hablando muy rápido. ¿Estoy bien? Bueno, está bien. Imagínense, ¿quién escuchó del tiroteo que hubo por allá en Las Vegas? Que mataron un montón de, como 38 personas el año pasado. No, pues este año a comienzos. ¿Alguien escuchó de eso? Nosotros estábamos en la universidad y nos contaron, y mi universidad envía estudiantes a todas partes del mundo constantemente a que ministren. Entonces llegó un señor un día a la universidad y empezó a contarnos que había pasado el tiroteo y que él quería que llevara un equipo y que las personas se ofrecieran quienes querían ir, y nos contó, pero resulta que él dijo, bueno, pero no hay mucho dinero para eso, entonces nos vamos a quedar en el piso de una iglesia, tal vez no se bañen en 2 días, y esto y aquello, y varias personas como, no, y yo, sí, porque a mí me gusta la aventura, y mi papá me ha llevado uno de los viajes que él hace, y te admiro, papá. Sí. Entonces yo dije, no, pues vamos a Las Vegas y vamos a ministrar allá, así dormamos en el piso y nos toqué, pues, re loco. Entonces, fui a Las Vegas y en la mitad del viaje me escribieron mis compañeras de habitación. Me dijeron, Sara, imagínate que nuestra nevera se rompió. Y yo, no, todas con presupuesto de estudiante. No, una nevera, no podemos pagar una nevera. Una de mis compañeras incluso no tenía dinero para el mercado de ese mes. ¿Cómo íbamos a comprar una nevera 4 niñas que apenas tenemos para sobrevivir? Porque somos estudiantes. Entonces yo, no puede ser, pero dije, no, yo voy a seguir aquí en Las Vegas ministrando otros 3 días y ya miraré cuando vaya qué hacemos. Pero entonces apagué el celular y dije, no les voy a contestar, ya me voy a quedar así. Continuó el viaje, estuvimos ahí en Las Vegas, volví. Cuando llegué a la casa me encontré con un refrigerador, una nevera que estaba rota y que olía feo, olía horrible porque las cosas que estaban ahí ya se habían podrido. Ellas sacaron algunas, pero yo no sé, eso olía horrible y todas estaban súper frustradas porque no sabíamos qué hacer y no podíamos comprar una nevera nueva, es que no había de dónde. Entonces ellas estaban de buscar como una nevera
de segunda o como mirar qué hacíamos porque no teníamos ni idea. Yo ni le había dicho a mis papás, porque mejor dicho, ellos me hubieran apoyado, pero no quería, como pues quería ver qué pasaba. Entonces, incluso una de mis compañeras me dijo, ay, miren que yo esa noche tuve un sueño que se nos rompía la nevera, pues se nos dañaba, y que Dios nos daba una nueva. Y cuando me levanté estaba dañada. Y yo, ¿dónde está la otra? O sea, como 5 días sin nevera. Y toda mi comida, a mí no me toquen mi comida, me encanta la comida. Y no estaba mi comida en la nevera. Creo que después me dijeron que las habían llevado del vecino y todo, pero bueno, sí fue muy estresante, fue bien frustrante. Y una de mis compañeras, bueno, todas estábamos como orando por un milagro, porque de verdad que no había. Y una de mis compañeras pues, estaba buscando como en Facebook y poniendo como, ay, si alguien sabe de una nevera que sea de segunda o que sea barata o gratis de pronto, y por favor nos dejen saber, porque no tenemos nevera. Y resulta que una pareja, una familia, que no tenemos ni idea quiénes son, o sea, una gente X que no conocemos, nos escribió y nos escribieron y nos dijeron, sí, tenemos una nevera para ustedes. Y nosotras, listo, ¿cuándo vamos? Y entonces tampoco teníamos un camión, pero uno de nuestros amigos dijo, no, yo les presto mi camión, vamos. Entonces es como, bueno, entonces re bien, nuestro amigo nos llevó, llegamos a una casa un poquito peligroso porque no sabíamos quiénes eran. Llegamos a esa casa, una gente X, y salieron 2 personas, una pareja, ay, hola, ¿cómo están? Y nosotras, hola. Ay, sí, tenemos una nevera de sobra en el garaje, entonces pues se las vamos a dar. Y nosotros como, bueno. Y resulta que iban a la iglesia y eran cristianos y fue muy bonito. No iban a Betel, no iban donde nosotros íbamos, pero muy, muy lindos. Y hablamos un rato y luego, bueno, nos ayudaron a subir todo al camión, lo llevamos a la casa. Y resulta que no nos dimos cuenta, pero la otra nevera que teníamos cabía en un huequito en la pared, así, exacto. O sea, de altura era exacto, de ancho era, o sea... Y la otra nevera que traíamos era un poco más grande. Y eso, si no cabía ahí, no teníamos dónde ponerlo. Nos tocaba ponerlo en el garaje. Imagínense uno cocinar y tener que ir hasta el garaje a sacar los huevos. Y luego volver y, ay, se me olvidó la mantequilla. Ay. No, entonces nosotros, no, ore para que eso sí quepa, Dios mío. Y bueno, metimos la nevera perfecta. Cupo perfecta. Y era mucho mejor que la que teníamos antes. Y si no mucho mejor, era mejor. Y estaba más limpia y más nueva. Y todas quedamos muy felices porque Dios nos dio una nevera gratis. ¿Quién hace eso? O sea, la verdad fue muy de Dios. Y entonces todas estaban muy agradecidas, todas gracias Dios, y nos sentamos ahí, todas a hablar, y yo me senté ahí en el sofá, y yo, cuando Dios me acordó de lo que le había hecho por mis papás. Y Él me dijo, tú conocías que yo era proveedor, pero ahora conoces que yo soy proveedor. Y yo me di cuenta, yo sí sabía que Él hace eso. Yo lo vi, pero nunca lo había vivido tan real. O sea, yo estaba sola ya, o que Dios hacía algo, Y ahí fue cuando yo lo conocí a Él en una manera en la que nunca antes lo había conocido. Ahí fue cuando conocí una parte de su naturaleza que yo nunca antes había conocido. Y de eso se trata, de que Dios constantemente está revelando una parte nueva de Él. Si tú en este momento no tienes la fe para un milagro, para algo, es porque Él lo va a hacer, y cuando Él lo haga, ya vas a tener esa revelación de la naturaleza de Él. Y va a ser un testimonio para otras personas que lo van a escuchar y tal vez no lo han vivido, pero van a decir, tal vez eso puede pasar en mi vida. Y entonces Dios lo va a hacer en la vida de ellos, y ellos van a conocer a Dios en una manera en la que no lo conocían antes. Y lo divertido de todo es que uno nunca lo deja de conocer. Entonces siempre hay más cosas y más milagros y más amor que Él nos da. Entonces esto yo lo quería hablar a dos tipos de personas el día de hoy. Primero están las personas que dicen como, no, yo siento que yo no conozco a Dios todavía, yo quiero tener un encuentro con Dios, yo quiero conocer a Dios, yo quiero encontrarme con el Espíritu Santo, yo quiero sentir su presencia, yo quiero ver ese milagro, yo quiero ver esas cosas de las que ellos hablan en mi vida. Y está
el otro tipo de persona, que son esas personas que llevan años siendo cristianos, o estos que creen, no, yo sé quién es Dios, yo lo conozco, yo ya me he encontrado con Él. Y sí, nadie dice que no, pero hay más. Entonces también a estas otras personas que dicen, no, yo ya he encontrado a Dios, también quiero hablarles a ustedes y también orar por ustedes para que sigan y continúen en ese caminar donde cada vez conocen más de la presencia de Dios, cada vez conocen más de su bondad, más de su naturaleza y más de quién es Él. Y orar para que el espíritu de sabiduría y revelación esté en ustedes para que lo conozcan más. Hay momentos que nuestros hijos tendrán que tomar la decisión ellos solos de creer en Dios. Si somos honestos, crecimos con un leve conocimiento de Jesús empaquetado en un estilo de vida, y es muy respetable como nos levantaron nuestros padres y nuestros abuelos, pero habrá momentos donde nuestra fe será puesta a prueba para conocer a Dios. Hay algo que quiero, antes de que nos paremos para orar con Sarita, decirles a las familias. Un hogar que conoce a Dios es un hogar diferente, totalmente diferente. Nosotros no podemos justificar, decir que creemos en un Dios y nuestra vida. Ahora, no significa que no tengamos problemas, pero sí tienen que haber cambios internos, cambios externos, pasión y amor. Descubrí algo en este tiempo con el conocimiento de Dios, y es que cuando yo quiero conocer un territorio, algo geográfico, debo viajar allá. Viajo a ese lugar para conocerlo. Cuando yo quiero conocer algo de la historia, debo investigar. Pero cuando yo quiero conocer a alguien, me debo relacionar. Y eso es lo que Dios quiere. Y es a lo que nos llama, a relacionarnos con Él. No solo con un sistema, no solo con a veces la gente pelea, no, yo soy tal religión. Bueno, religiones hay muchas, Jesucristo es uno solo. Y cuando alguien realmente se relaciona con Jesús, su vida es diferente. Su vida es totalmente transformada por el Salvador. Y ese es nuestro ánimo, que la gente en la palabra, y mi ánimo de poder conocer más, de ver un hijo o una hija que crezca, hijos que crezcan y amen a Dios. Ella ha tenido dificultades, claro, ya las tenía. Nos enteramos lo de la nevera, para ella eso fue sorprendente como para nosotros esa vez. Fue sorprendente, aunque es algo material, quizás no es tan importante, es solo material, pero era una necesidad en el momento que Dios, en medio de su amor, nos mimó, y ella pudo experimentar un conocimiento por escuchar, como dijo Job, de oídas te había oído, Señor, pero ahora mis ojos te ven. De hecho, el texto, y quiero ahí aportar a lo que explicaba mi hija, dice en el versículo 18: y así alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es su supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Él está mostrando esa grandeza, Él está diciendo a esta iglesia, le está escribiendo a los creyentes. El espíritu de sabiduría y de revelación no es para, como algunos han creído, Señor, dámelo, para poder mostrar a otros los superpoderes que tengo como hijo de Dios. Está diciendo, pido ese espíritu que es mi espíritu, dice el Señor. Otra persona dice, para que tengan mi espíritu de revelación y me conozcan. Dice el libro de Daniel, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Un pueblo que conoce a su Dios es diferente. Entonces el llamado que está haciendo Dios a través de Sarita es muy poderoso. Poder orar por esos dos grupos que ella dijo. ¿Qué tal si nos ponemos sobre nuestros pies? Y yo me atrevo a decir que la circunstancia que tú puedas estar viviendo en este momento en tu vida es la oportunidad para conocer más a Dios. Si crees que lo has conocido, vas a conocer más. Y si alguien cree que no puede conocer más de Dios, entonces no es el Dios de la Biblia, porque Dios es un Dios profundo, poderoso y sobrenatural. Poder ver lo que ella dice, ese carácter,
es tremendo. Entonces, vamos a orar, hija. ¿A cuánto les ha hablado el Señor en esta mañana? Wow. Que nuestros hijos le conozcan. No solo lo escuchen, no solo tengan un ritual semanal, que conozcan a Dios, que donde ellos estén puedan arrodillarse y decir: Señor, como dijo Sarita, no quiero solo que seas el Dios de mis padres. Ella dijo: el Dios de mis padres ahora es mi Dios. Amén. Vamos a orar entonces. Aquellos grupos que llamó Sara, si quieren, pueden pasar aquí adelante. Vamos a correr esto, si alguien me puede ayudar. Este primer grupo, el primero, ¿cuál fue, hija? Las personas que quieren encontrarse con Dios, que sienten que todavía no lo han encontrado, que quieren encontrarse con Dios, quieren sentir su presencia y quieren verlo en su vida. Y las personas que ya llevan tiempo con Él, pero que dicen: yo quiero conocerlo más, yo quiero tener un nuevo encuentro con Él, quiero más de su presencia. Queremos con los líderes orar por ustedes, por eso. Pueden pasar aquellos que Dios haya hablado, quieren conocerle o conocer más, o un segundo, tercero, cuarto encuentro debemos encontrarlos. Pueden pasar, por favor, y vamos juntos, el equipo de liderazgo, vamos a orar por ellos. Y la alabanza, por favor. Y mientras cantamos esta canción, vamos a orar por aquellos que han pasado al frente. Pueden correrse un poquito más para acá. La vida con Dios es tan diferente a como nosotros la percibimos, ¿no? Él es el Dios profundo pero sencillo a la vez. Y vamos a conocer más de Él. Listo, alabanza, vamos a cantar esa canción, por favor. Quizás hay muchas personas que han tenido un conocimiento de Dios, ¿sí? Es decir, el Señor me sanó. A mí me encanta orar por las personas por sanidad, porque yo conozco a un Dios sanador. Si hay personas que ya han conocido a Dios como proveedor, tienen esa autoridad para hablar de ese Dios porque lo han conocido. Entonces no sé cuál sea el anhelo de tu corazón de conocer a Dios. Quizás quiero conocer a ese Dios poderoso que me ayude a vencer el pecado porque no he podido salir, o el Dios sanador porque tengo una enfermedad y necesito ser sanado. Quiero conocer a Dios como sanador. Entonces, si tú quieres un toque de Dios en esta mañana, vamos a orar para que Dios pueda revelarse a tu vida, ese espíritu de sabiduría y de revelación. Y si hay personas aquí que quieren orar por la otra persona porque ya han tenido esa experiencia y sepan que la otra persona lo necesita, esa es una forma de crecer también. Entonces vamos a adorar al Señor mientras esto suceda. Y si tú todavía estás allí, tú te conviertes en personas que nos ayudan a orar para que ellos puedan realmente tener un encuentro o un toque o algo sobrenatural en la vida de ellos. Entonces damos gracias que tú puedas adorar al Señor ahí mientras ellos son ministrados.